88 días. Esa es la respuesta corta. Pero la respuesta corta no te dice nada. La respuesta larga, la que vamos a desarmar pieza por pieza en los próximos minutos, es la que realmente explica por qué este caso, con todos los recursos del FBI, con un equipo de tarea de tiempo completo, con más de 1,2 millones de dólares en recompensa, todavía no tiene un arresto. Y la respuesta no es lo que crees. No es que la policía sea incompetente. No es que no haya evidencia. Es algo mucho más específico, mucho más técnico y mucho más frustrante de lo que la mayoría de la gente entiende. Vamos a ir punto por punto. Porque cada uno de estos 7 factores, por sí solo, podría retrasar una investigación semanas. Juntos, han creado una tormenta perfecta de 90 días sin respuestas. Empecemos con el primer factor, y el más fundamental, la ausencia total de violencia visible dentro de la casa. Cuando la familia de Nancy Guthrie llegó a su casa la mañana del 1 de febrero de 2026, encontraron algo que cualquier investigador te dirá que es, paradójicamente, más difícil de trabajar que una escena de crimen violenta. No había muebles volcados. No había sangre dentro de la casa. No había marcas de forcejeo en las paredes. La mayoría de las habitaciones fueron descritas como inmaculadas. El ex detective Kurt Dubb explicó por qué eso es un problema investigativo, no un alivio. Dijo que las personas que entraron a esa casa se sentían cómodas estando ahí. Fueron por una sola razón y una sola cosa. Es decir, esto no fue un robo que salió mal. No fue un encuentro caótico. Fue una operación controlada. Las operaciones controladas no dejan la evidencia abundante que los investigadores necesitan. No hay sangre para analizar ADN del agresor. No hay objetos rotos con huellas dactilares frescas. No hay testigos de un forcejeo prolongado que un vecino pudo haber escuchado. La única sangre encontrada, confirmada por el sheriff Nanos como perteneciente a Nancy, estaba en el umbral de la puerta principal. Un solo punto de evidencia física violenta en toda la propiedad. Eso significa que los investigadores tienen que construir este caso casi enteramente a través de evidencia indirecta. Video. Datos digitales. Análisis de comportamiento. Y eso, comparado con un caso donde hay abundante evidencia física directa, toma exponencialmente más tiempo. Segundo factor. La escena del crimen fue comprometida, según una de las voces más creíbles del caso, el doctor Richard Carmona, ex cirujano general de Estados Unidos y veterano de 30 años del departamento del sheriff del condado de Pima, hizo una acusación que pocos analistas se atreven a hacer públicamente contra un sheriff en funciones. Carmona dijo que Nanos abrió la escena del crimen prematuramente, antes de que los detectives principales determinaran que era seguro hacerlo. Carmona fue específico sobre el protocolo correcto. Dijo que normalmente es el detective principal quien decide cuándo se puede abrir un área, después de confirmar que toda la evidencia necesaria ha sido fotografiada, embolsada y etiquetada. Según Carmona, eso no ocurrió de la manera correcta en este caso. ¿Por qué importa esto para entender el retraso de 90 días? Porque una escena del crimen comprometida produce evidencia comprometida. Específicamente, el ADN recolectado en la casa de Nance resultó ser, según múltiples reportes, incluyendo uno de CBS News, una mezcla biológica extremadamente compleja. No un perfil limpio de un solo sospechoso desconocido. Una combinación de múltiples fuentes biológicas que los analistas forenses tienen que separar, clasificar y procesar individualmente. Ese proceso de separación de perfiles mezclados no es instantáneo.
Es lento, meticuloso, y frecuentemente no produce resultados utilizables. Si la escena fue contaminada por personas adicionales entrando antes de la recolección apropiada de evidencia, esa mezcla se volvió todavía más compleja de lo que habría sido en condiciones ideales. Tercer factor, y este es el que más ha indignado a expertos forenses externos al caso. El manejo logístico de la evidencia de ADN. El 22 de abril de 2026, el FBI confirmó a través de ABC News algo que debería haber sido una rutina simple, pero que se convirtió en una de las preguntas más críticas del caso. El FBI solicitó material biológico de la investigación hace más de 2 meses. El departamento del sheriff del condado de Pima envió ese material a un laboratorio privado en Florida. 11 semanas después, ese laboratorio finalmente transfirió una muestra de cabello al laboratorio del FBI para análisis adicional. Semanas, la ex agente del FBI, Jennifer Coffin Duffer, que ha sido una de las voces más consistentes y mejor informadas en todo este caso, no pudo contener su frustración con esa línea de tiempo. Señaló que el FBI siempre ha tenido tecnología de análisis de ADN más avanzada que la mayoría de los laboratorios privados regionales. La pregunta que queda flotando, sin respuesta oficial, es por qué esa muestra no fue directamente al laboratorio del FBI desde el principio, en lugar de pasar casi 3 meses en un laboratorio con capacidades más limitadas antes de finalmente llegar a donde debía haber estado desde el primer día. Ese retraso logístico, si hubiera sido evitado, podría haber adelantado el análisis genético crítico de este caso por semanas, potencialmente meses. Y en una investigación donde cada día que pasa es un día más que Nancy Guthrie permanece desaparecida, ese tipo de demora administrativa tiene un costo que no se puede medir solo en tiempo. Cuarto factor: la inexperiencia del equipo investigador inicial. Esta es quizás la revelación más perturbadora de todo el caso, y viene de una fuente interna de la propia comunidad policial. Una fuente que habló con News Nation bajo condición de anonimato reveló algo que ningún portavoz oficial jamás confirmaría públicamente. La fuente dijo que el equipo asignado a investigar la desaparición de Nancy Guthrie no tenía experiencia suficiente en casos de homicidio. Las palabras exactas de esa fuente fueron devastadoras en su honestidad. Dijo que las personas que estuvieron en la escena no eran detectives de homicidios con experiencia, que no tenían mucha experiencia en homicidios en ese momento. Y lo más alarmante, incluyendo al supervisor, quien, según la fuente, nunca había investigado un homicidio antes de ser instalado como supervisor de la unidad de homicidios. Detente un momento y procesa esa información. El supervisor de la unidad, que maneja uno de los casos de desaparición más mediáticos en la historia reciente de Estados Unidos, según esta fuente interna, nunca había liderado una investigación de homicidio antes de este caso. Eso no significa necesariamente incompetencia. Significa una curva de aprendizaje en tiempo real. En uno de los casos más complejos y de mayor presión pública que ese departamento jamás había enfrentado. Decisiones que un equipo más experimentado podría haber tomado instintivamente en las primeras horas críticas, en este caso, pudieron haber tomado más tiempo en ser identificadas como necesarias. Y en investigaciones criminales, las primeras 48 a 72 horas son frecuentemente las más determinantes para preservar evidencia y establecer una cronología sólida. Esa inexperiencia inicial, según la fuente de News Nation,
contribuyó directamente a decisiones tomadas en las primeras semanas que han dejado el caso sin resolver hasta hoy. Quinto factor: el volumen abrumador de información falsa y pistas sin verificar. Cuando el FBI liberó las imágenes y el video del sospechoso enmascarado, miles de llamadas llegaron a la línea de tips. Decenas de miles, según múltiples reportes. El analista de CNN, Josh Campbell, explicó el problema con precisión quirúrgica. El tiempo es esencial en un caso de secuestro. Ser abrumados por una montaña de pistas falsas pudo haber ralentizado los esfuerzos de los investigadores mientras separaban los hechos de la ficción. Imagínate ese escenario. Un equipo de investigadores, ya limitado en experiencia, según la fuente interna, recibiendo decenas de miles de llamadas, muchas de personas con buenas intenciones pero sin información real, algunas de videntes y psíquicos, algunas potencialmente de personas buscando atención o inventando historias. Cada una de esas llamadas, técnicamente, requiere algún nivel de evaluación antes de ser descartada. Y mientras los investigadores procesan ese ruido masivo, las pistas verdaderamente accionables pueden quedar enterradas temporalmente bajo el volumen. El FBI eventualmente reportó en marzo de 2026 que los tips habían disminuido comparado con las primeras semanas. Esa disminución, aunque suena negativa, en realidad representa el paso de la fase de ruido masivo a una fase más manejable de leads verificables. Pero ese proceso de filtración, de separar la señal del ruido, consumió semanas valiosas que en un caso con menos atención mediática nacional simplemente no habrían existido como obstáculo. Sexto factor: la dimensión geográfica y la posible conexión transfronteriza. Tucson, Arizona está a menos de 100 kilómetros de la frontera con México. Eso no es un detalle menor en este caso. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue involucrado en la investigación desde las primeras semanas, lo cual es inusual para un caso de desaparición doméstica si no hubiera razones específicas para considerar esa dimensión. Las Madres Buscadoras de Sonora, un grupo de mujeres mexicanas con décadas de experiencia buscando a sus propios familiares desaparecidos en el desierto de Sonora, colocaron un letrero cerca de la casa de Nancy que decía simplemente Nancy Guthrie desaparecida. Su presencia en este caso, aunque simbólica, reconoce una realidad geográfica que complica significativamente cualquier investigación. Si Nancy fue trasladada a través de la frontera o si los responsables tienen conexiones que cruzan esa frontera, la investigación inmediatamente reagencias de dos países, con todas las complicaciones legales, jurisdiccionales y logísticas que eso conlleva. MC reportó haber recibido una nota afirmando que alguien vio a Nancy en México. Los investigadores no confirmaron la autenticidad de esa nota, pero tampoco la descartaron completamente. Esa ambigüedad oficial, ese silencio que no confirma ni niega, es exactamente el tipo de incertidumbre que extiende los plazos de cualquier investigación que pueda tener una dimensión internacional. Séptimo factor, y este es el más importante para entender por qué, a pesar de todo lo anterior, los investigadores con más experiencia, en el caso, siguen optimistas. La complejidad técnica de la evidencia digital está funcionando exactamente como debería, solo que ese proceso técnicamente correcto es inherentemente lento. La experta en forense digital Heather Barnhart, quien fue parte del equipo que ayudó a resolver el caso de los estudiantes de la Universidad de Idaho asesinados por Brian Kohberger,
explicó algo crucial sobre cómo funciona realmente este tipo de investigación. Dijo que tu teléfono es el testigo silencioso de tu vida. Sabe todo lo que haces. Y establecer patrones de comportamiento digital. Luego buscar cualquier anomalía de alguien que intente ocultar su huella digital es clave en este tipo de investigaciones. Ese proceso de establecer patrones, de comparar miles de dispositivos que aparecieron en el área en múltiples fechas clave, el 11 de enero, el 24 de enero, la madrugada del 1 de febrero, de identificar anomalías, de rastrear apagones digitales similares al que ayudó a identificar a Koberger, no es un proceso que se acelera simplemente añadiendo más personal. Es un proceso que requiere que los datos lleguen de las compañías telefónicas a través de sapenas legales, que los analistas forenses los procesen sistemáticamente y que cada hallazgo sea verificado antes de convertirse en una pista accionable. El ex agente especial del FBI Jason Pack describió exactamente este fenómeno cuando explicó por qué el FBI regresó al vecindario de Nancy para una segunda ronda de entrevistas a puerta semanas después de la desaparición inicial. Pack explicó que cuando los agentes hacen el primer canvassing en las primeras 48 horas, trabajan con una cronología aproximada. Pero esa cronología se afina con el tiempo, a medida que los registros de torres celulares llegan, a medida que los datos de compra son analizados, a medida que la ropa del sospechoso es rastreada a través de canales de venta. La cronología se aprieta. Y de repente, una respuesta de un vecino que parecía irrelevante semanas atrás se vuelve crítica. Eso es exactamente lo que está pasando en este caso, día 88. No es que la investigación esté estancada, es que la investigación está siguiendo el proceso natural, técnicamente correcto, de cualquier caso complejo que depende de evidencia digital y forense en lugar de una confesión o un testigo presencial directo del crimen mismo. Y aquí está el punto que conecta todo. El caso que más se ha citado como comparación, el caso Bryan Kohberger, los 4 estudiantes asesinados en la Universidad de Idaho, también tomó semanas en resolverse. Específicamente, 5 semanas desde el crimen hasta el arresto. Y durante esas 5 semanas, el público también se preguntaba por qué no había arresto. ¿Por qué la policía no tenía respuestas? ¿Por qué el caso parecía estancado, pero no estaba estancado? Los datos de torres celulares estaban convergiendo. El análisis genealógico estaba progresando. Y entonces, una mañana de enero de 2023, los investigadores fueron a la basura de los padres de Kohberger, en Pensilvania, y encontraron un hisopo de algodón con su material genético. 5 semanas de aparente silencio terminaron en un arresto que sorprendió al mundo. El caso de Nancy Guthrie lleva más del triple de ese tiempo. Pero también tiene factores complicantes que el caso Kohberger no tenía. Ausencia casi total de evidencia física violenta, una escena potencialmente comprometida, demoras logísticas significativas en el procesamiento de ADN, un equipo investigativo inicial, con experiencia limitada en homicidios, un volumen abrumador de tips falsos, y una posible dimensión transfronteriza que añade capas completas de complejidad jurisdiccional. Cada uno de esos factores, individualmente, podría explicar semanas de retraso. Combinados, explican por qué estamos en el día 88 sin un arresto público, a pesar de que múltiples voces creíbles dentro de la investigación, incluyendo el propio sheriff Nanos, han dicho públicamente que están definitivamente más cerca. Ahora,
La pregunta que sigue sin respuesta completa es la que más debería preocuparnos a todos. ¿Está esa combinación de factores simplemente retrasando lo inevitable? ¿O está permitiendo que los responsables tengan más tiempo del que deberían tener para cubrir sus huellas, mover evidencia, o incluso cruzar fronteras hacia jurisdicciones donde la cooperación investigativa es más lenta y más complicada? La ex agente Jennifer Coffin Duffer, con su experiencia construyendo exactamente este tipo de casos dentro del FBI, ha sido consistentemente la voz que ofrece la lectura más equilibrada de esta tensión. Por un lado, reconoce las fallas y los retrasos. Por otro lado, sigue describiendo este caso como al rojo vivo, con un equipo de tarea de tiempo completo, trabajando leads accionables todos los días. B. El factor humano, que eventualmente rompe casos como este, según el ex agente Andrew Bringiel, sigue activo. Las personas que tienen conocimiento de lo que pasó, si las hay además del responsable principal, han estado cargando con ese peso durante 88 días. Y con 1,2 millones de dólares todavía disponibles, esa presión psicológica no ha disminuido. Si acaso, después de casi 3 meses, esa presión se ha vuelto insostenible para cualquier persona que no sea el responsable principal del crimen. La verdad incómoda sobre por qué este caso ha tardado tanto no es una sola respuesta simple. Es una acumulación de factores reales, documentados, y en algunos casos, evitables. Una escena del crimen que pudo haber sido manejada con más cuidado. Una muestra de ADN que pudo haber llegado al laboratorio correcto semanas antes. Un equipo investigativo inicial que, según una fuente interna, careció de la experiencia específica que este tipo de caso demandaba desde el primer día, pero también es una acumulación de la complejidad inherente y técnicamente inevitable de cualquier investigación moderna, que depende de evidencia digital sofisticada, análisis genético de muestras complicadas, y la paciencia metódica que ese tipo de ciencia forense requiere para producir resultados que puedan sostenerse ante un tribunal. Nancy Guthrie tiene 84 años. Lleva 88 días desaparecida. Su familia se despierta cada día con la misma pregunta sin respuesta. Y mientras los analistas forenses procesan datos, mientras los registros de torres celulares convergen lentamente, mientras un laboratorio en algún lugar trabaja con una muestra de cabello que tardó 11 semanas en llegar a donde debiese estar desde el principio, el reloj sigue corriendo. La buena noticia, si es que existe alguna en esta historia, es que el proceso que finalmente identificó a Brian Kohberger, después de 5 semanas de aparente silencio, es exactamente el mismo tipo de proceso que está corriendo ahora mismo en el caso de Nancy Guthrie. Datos de torres celulares. Análisis genealógico. Convergencia de evidencia digital. La ciencia no se ha detenido. Solo está tomando el tiempo que su complejidad exige, multiplicado por cada uno de los 7 factores que acabamos de desarmar juntos. Si tienes información sobre el caso de Nancy Guthrie, no esperes a que la ciencia llegue por su propio camino. Llama ahora mismo al 1-800-SI-CAL-FBI. Hay más de 1,2 millones de dólares en recompensa esperando a la persona correcta. Es completamente anónimo. Es completamente confidencial. Nancy Guthrie lleva 88 días esperando. Y en algún lugar, alguien sabe exactamente por qué este caso ha tardado tanto en resolverse. Porque esa persona es la razón.